Nuestra clase de hoy día es problemas de optimización y hemos tomado un libro que tiene estos problemas con el libro guía nuestro, el libro de Silva Lasso, y luego pasaríamos a nuestra pizarra para fomentar este aprendizaje en los problemas propuestos en el trabajo autónomo que tienen ustedes en casa. Muy bien, problemas de optimización. En los problemas de optimización, el estudiante tiene que aplicar los valores extremos, primer criterio o el segundo criterio. Por lo general lo hacen con el segundo criterio, para hallar valores extremos, sea máximos o sea mínimos. Además, deben ser conscientes que deben saber derivar. Deben también tener el conocimiento del álgebra y la información que se dio con respecto a problemas objetivos donde está intrínsecamente el concepto funcional. Es decir, lo que es una función debe estar bien claro. La primera parte de este curso de cálculo de una variable. Problema objetivo donde se involucra el concepto funcional. Eso debe estar bien claro. ¿Por qué razón? Porque en esa unidad número 1, el estudiante tenía el conocimiento de poder construir un modelo matemático basado a las condiciones de un problema. Obtenido el modelo matemático, ahora nos queda optimizar dicho recurso, aplicando el primero o el segundo criterio para hallar el valor extremo, es decir, un valor máximo o un valor mínimo decreta un problema de optimización. Muy bien, con esa introducción vamos directamente a un problema. Hallar dos números positivos cuya suma sea S y cuyo producto sea máximo. Se le condiciona que hay que crear un modelo matemático con estas condiciones. Muchos estudiantes, cuando hicieron problemas objetivos donde se involucra el concepto funcional, ellos se les aclaró que es un modelo matemático, no es una respuesta cuantitativa, 6, 7, 8, 9. Ellos no sé de dónde sacaban y se inventaban un dato y la respuesta daba 20, el número valía 1, el número valía 4. Sin embargo, simplemente ustedes tenían era que hallar un modelo matemático que satisfaga las condiciones de la parte del concepto funcional. Eso era todo. Y en esta parte final de problemas de optimización, el estudiante ya es capaz de aplicar el primero o el segundo criterio para optimizar dichos recursos en las condiciones del problema. Entonces aquí sí, en esta parte sí deben hallar, además del modelo matemático donde se involucra el concepto funcional, el estudiante debe hallar una respuesta. O sea, la parte cuantitativa, y sí, necesita, pero en esta parte donde hay problemas de optimización. Muy bien, con esta aclaración, hallar dos números positivos cuya suma sea S y cuyo producto sea máximo. Sea X y Y, es decir, las variables con las cuales vamos a trabajar, los números positivos que cumplen la restricción dada, que la suma sea S. X más Y igual S, porque nos aclaran dos números positivos cuya suma sea S. El primer número X y el segundo número Y. Ya hemos creado las variables, las hemos determinado, las hemos identificado. X más Y igual S. Muchos autores, a esta parte donde hemos observado ya una primera condición, le llaman primera ecuación, o ecuación que relaciona las variables. Muchos autores le llaman primera ecuación, y por esa razón escuchen esa frase, primera ecuación. La primera ecuación que hemos generado es de acuerdo a la pregunta, hallar dos números positivos cuya suma sea S y cuyo producto sea el máximo. Entonces nosotros observamos que la suma
es S. Y la pregunta es cuyo producto sea máximo. Por lo tanto, si sabemos que X es el primer número y Y es el segundo número, y su producto P es igual a XY, X por Y. Entonces veamos cuáles son las variables que van a trabajar en este momento para identificarlas. X es una variable, Y es una variable, P es una variable. Ahí están las tres variables que van a trabajar y S no es una variable, es una constante que está representada por una letra S. Muy bien, ya tenemos la primera ecuación porque X más Y es un dato, pero concebido con las variables que hemos identificado como primer número y segundo número. Pero producto máximo, de acuerdo al problema, es nuestro requerimiento de X por Y. Por lo tanto, ustedes observen aquí, vamos a realizar esta partecita. Observen aquí, señores, ¿ve? ¿Qué es lo que ustedes observen? Que este producto está en función de X y está en función de Y. ¿Sí? Ese producto máximo está en función de X y está en función de Y. Si está en función de X y está en función de Y, tenemos que dejarla en función de una variable. Entonces, tenemos que dejar Y en función de X. Tenemos que buscar un modelo que satisfaga ese siguiente proceso. Observamos que X más Y es igual a S. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar las reglas de la igualdad. Podremos despejar Y igual a S menos X. ¿Sí? La regla nos permite de la igualdad, la propiedad referente nos permite dar movimiento aplicando dicha propiedad. El X se reescribe en el segundo miembro con signo negativo. Eso nos permite la propiedad de las igualdades. Entonces Y igual a S menos X. A eso le llaman muchos factores despeje. Despejar, sacar lo que ya no nos conviene que esté en ese lugar. Y en las igualdades tiene primer miembro y segundo miembro. Este valor que acabamos de observar lo podemos reemplazar, vamos a llamar a esta primera ecuación, ¿verdad? La primera ecuación. Y esta de aquí es la segunda ecuación. Segunda ecuación. Esta hemos puesto. De la segunda ecuación, que nace de los datos, por supuesto, hemos despejado y la vamos a reemplazar en la ecuación principal. Esto se llama una ecuación principal, la que relaciona a las variables. Pero observamos que esa ecuación principal está en función de dos variables. Por lo tanto, debemos que buscar una ecuación que nos permita satisfacer que quede solamente en función de una variable, es decir, en función de X. Hemos observado que el despeje correspondiente a la primera ecuación, X más Y igual a S, condicionamiento del problema, la vamos a reemplazar donde el producto es igual a X por Y. Al reemplazarlo, tendríamos que Y es igual a S menos X, lo reemplazamos, aplicamos los procesos posteriores, X por S, SX, y X por X menos X cuadrado. Ahora sí, observamos que esta es la ecuación, este es el modelo matemático de apoyo. Hemos creado un modelo matemático. A esto se llama modelación matemática. Hemos creado un modelo matemático con las condiciones dadas. Esto vieron en la primera parte, en la unidad número 1, cuyo resultado de aprendizaje era aplicar los conjuntos, las desigualdades y las funciones en problemas de optimización. No, perdón, en problemas donde se involucra el concepto funcional. ¿Sí?
Entonces, en esa primera parte ustedes hicieron esto, crear modelos matemáticos. Ahora, en esta segunda parte, al final de este mitad de siglo, el estudiante ya tiene conocimiento de cómo crear el modelo matemático. Este modelo matemático lo va a optimizar este recurso. ¿Cómo lo optimiza? Aplicando el primero o el segundo criterio de hallar valor máximo o hallar valor mínimo, que denominamos valores extremos, en la cual en la clase pasada hicimos el estudio de una gráfica. Muy bien. ¿Cuál era el segundo criterio? Porque por lo general se aplica aquí el segundo criterio. Ustedes reconocen que el segundo criterio tiene facilidad porque se hallaba la primera derivada, se hallaba la segunda derivada, a la primera derivada se le igualaba a cero y se hallaban los puntos críticos. Esos puntos críticos se reemplazaban en la segunda derivada y automáticamente, si daba menor que cero, era un máximo, y si daba mayor que cero, era un mínimo. Muy bien. Hemos hallado la primera derivada de este modelo matemático. Derivemos. Derivada de Sx será X, porque S es una constante. Por la derivada de X que vale 1 será S. La derivada de X cuadrado es derivada de una potencia. Entonces será la potencia 2 por la base disminuida en 1 y por la derivada de la base que vale X con respecto de X vale 1. Por lo tanto da 2X. Primera derivada. Inmediatamente hacemos la segunda derivada, que cuando se dio el tema se llamaba derivada de orden superior. Al derivar por segunda vez, derivada de S es una constante, 0, derivada de 2x será 2 por la derivada de x que vale 1, respuesta menos 2. La segunda derivada vale menos 2. La primera derivada la vamos a igualar a 0. Aquí está. Primera derivada la igualamos a 0. Al igualarle a 0, tendríamos S menos 2X igual a 0. Aplicamos las propiedades de la igualdad para despejar el valor de X. ¿Sí? Aquí podemos, al reescribir S en el segundo miembro, es con signo negativo. Aplicamos la propiedad de multiplicar toda la expresión por menos 1 y por esa razón tienen ahora positivo. Al reescribir el 2 en el denominador, aplicando la propiedad que está multiplicando x por 2, la propiedad nos permite reescribirlo como divisor. Entonces x va a ser igual a s sobre 2. Este es el valor de x. Y en el segundo criterio decía el valor de x llamado crítico, lo vamos a reemplazar en la segunda derivada, como pueden observar aquí. Reemplazado en la segunda derivada. ¿Sí? Aquí estamos despejando, igualando a 0 para hallar el valor crítico. Esto nos interesa muchísimo. Este valor lo reemplazamos aquí. Pero ¿qué sucede? Ustedes conocen que la segunda derivada no tiene variable, simplemente da menos 2. La segunda derivada ya está decretado que sale menos. Y si sale menos, recuerden que el criterio de la segunda derivada se decreta como valor extremo máximo. Entonces, al reemplazarle, tienen que dejar este proceso justificado. ¿Sí? Reemplazándole, haciéndole parte funcional, la respuesta da menos 2, es decir, que X está decretado como un valor máximo. ¿Sí? Ese será X, de acuerdo al problema, X viene siendo el primer número, ahora buscamos Y, el segundo número. ¿Cómo se busca Y? Ustedes conocen aquí que Y es igual a S menos X. Ahí van a reemplazar aquí. Ahí van a reemplazar. Y igual a S menos X. ¿Sí? Al reemplazar S menos X, tendríamos aquí que sale S sobre 2. Es decir, que X, el primer número, vale S sobre 2 y el segundo número vale S sobre 2. Ahí lo pueden ustedes observar. Ambos corresponden al valor, los números, porque son iguales, ¿verdad? Entonces, X es igual a S sobre 2. S sobre 2 y Y es igual
a S sobre D. Ahí están los valores que no han solicitado y corresponden a valores máximos. Si el estudiante no decreta lo del problema, el problema no está correcto. El problema les dice claramente que deben optimizarlo como valores máximos, que el producto sea máximo. Aquí lo dice, que hacen el producto máximo. Entonces tienen ustedes que comprobar esto que le acaban de decir aquí, producto máximo. Esta partecita deben comprobarlo. Ese sería el primer problema. Vamos al segundo problema. Hallar dos números, porque en el bloque número 8 tienen problemas así, cálidos, o sea, sin demasiada remembranza, sencillos, que no sean complejos, porque el examen demora, el examen en línea demora 1 hora, y el examen escrito demora 1 hora, es decir, que son 2 horas, y en 2 horas deben de subirlo a la plataforma. Es decir, el primero sale automáticamente. Ustedes ponen A, B, C, D, no tienen que justificar, y ya está la pregunta, y al final tienen ustedes la nota de su examen en línea, que es sobre 7. Y cuando lo manden escrito durante la hora, que se cierra la plataforma y ya no lo pueden subir, y se quedaron sin la calificación, porque demora otra hora más, porque inclusive ya tienen las preguntas, tal vez de las 8 preguntas, algunas le va a salir cambiada, pero con datos tal vez, porque requiere tener varias preguntas para que aleatoriamente pueda cambiar. Muy bien, señores. Segundo problema, si el primer problema ya está observado, vamos al segundo problema que nos va a permitir que el estudiante pueda renovarse en esta parte. Hallar los números positivos cuyo producto sea P y cuya suma sea mínima. Cuyo producto sea P y cuya suma sea mínima. Es decir, que la pregunta es suma mínima. Esa es la pregunta. Suma mínima. ¿Ves? Esa es la pregunta. Pero nos dan una condición, que los números deben ser positivos y el producto debe ser P. En cambio, en el problema anterior nos decían que el producto máximo, ¿sí? Y que la suma, todo lo contrario, para que el estudiante vaya reaccionando en la construcción de estos problemas. Ahora nos dicen que el producto sea P y que la suma sea máxima. S igual a X más Y. Esta es la ecuación. ¿Eh? Esta es la ecuación 1. La ecuación 1, o la ecuación que relaciona dichas variables de acuerdo a la pregunta, y el cual lo vamos a optimizar, es la primera ecuación. Observen la primera ecuación. La primera ecuación está en función de X y en función de Y. S está en función de X y está en función de Y. Está en función de dos variables. ¿Eh? X más Y. El estudiante va a tener que buscar una ecuación para erradicar, sería el término de analogía, la Y. La Y debe estar en función de X. Es decir, hallar una nueva ecuación que nos permita tener en una sola variable a la ecuación número 1. Entonces ustedes observan acá, ¿ve? Conectemos esta partecita aquí. La vamos a conectar y tenemos que el producto X más y X por Y sale P, es igual a P. Por lo tanto ahora conectemos esa con esta parte que está aquí y podemos observar que al despejar la propiedad nos permite reescribir el X como cociente de P, como denominador, ¿verdad? Como divisor. Entonces tendríamos Y igual a P sobre X, dividido para X. ¿Dónde vamos con esto? Lo vamos a reemplazar aquí, ¿ves? Aquí lo vamos a reemplazar, ¿ves? En esta ecuación, donde está la Y, vamos a reemplazar el valor de Y, que es P dividido para X. Al reemplazarle, ahí tenemos, vamos a reemplazarle ahí, le pueden ustedes observar, lo hemos reemplazado, S más Y. ¿Cuánto vale Y?
Ahí lo estamos reemplazando. Estamos reemplazando y ahí. Y vale P sobre X. Y ya tendríamos S en función de X que nos interesa la parte funcional. Debe estar en función de una sola variable, porque entonces sería función implícita si está de esa forma. Más P por X. P sobre X, disculpe. Ahí está, señor. Ya la tenemos en función de una sola variable. Ahora este de aquí es el modelo matemático de apoyo. Con este modelo matemático de apoyo hemos reconocido la primera parte, la unidad número 1. Crear un modelo matemático de acuerdo a las condiciones donde se involucra el concepto funcional. Esto es la primera unidad que se explicó. Ahora, con esa parte lo que vamos a hacer es hallar la primera derivada y hallar la segunda derivada. Primer derivada, derivada de X1, derivada de P dividido para X es P, X al cuadrado. Entonces, ¿qué modelo van a aplicar aquí? Ustedes van a aplicar la derivada con respecto a de X de C sobre D. Es más rápido hacer ahí, de C sobre D. Ese es el modelo que ustedes deben reconocer. Y eso va a ser igual a menos C sobre denominador al cuadrado por la derivada de B con respecto a dx. Aquí va a creer que eso es ahí, vamos a ahorrar un poquito aquí. Ahí está, señor. Entonces, aplicamos este es el modelo que se debe aplicar aquí. Entonces sería menos P sobre denominador al cuadrado por la derivada de P con respecto, y quedaría ahí. Ahí está. ¿Qué lo pueden ustedes observar? ¿Eh? Aquí le pueden observar menos P sobre X al cuadrado por la derivada de X que vale 1. Por eso sale menos P sobre X cuadrado. Ahora la segunda derivada. Derivada de 1, 0. Derivada de menos P, aplicamos el mismo modelo matemático y va a salir 2P sobre X al cubo. Ahora, la primera derivada, aquí, esta primera derivada, la igualamos a 0. Ese es el proceso. Derivamos a 0, 1 menos P sobre X cuadrado igual a 0, aplicamos las propiedades, igualamos a 0, aplicamos las propiedades de la igualdad, y vamos a obtener, aquí, puede usted observar, X cuadrado multiplicado por 1, X cuadrado. X cuadrado dividido por X cuadrado a 1 sería menos P sobre X cuadrado. Aplicamos la propiedad de la igualdad, X cuadrado, para despejarlo, entonces la pondríamos en el primer miembro y eso daría 0. Solamente tendríamos en el segundo miembro. En el primer miembro tendríamos X cuadrado menos P. Ahora vamos a hacer el despeje. Menos P se puede reescribir en el segundo miembro con signo positivo. Entonces, X cuadrado igual a P. Como solamente queremos X, entonces la raíz, ¿sí? Podemos observar, la raíz de X cuadrado, raíz de P, entonces tendríamos raíz cuadrada de X cuadrado sería X, y la raíz de P sería más menos. O sea, aquí tendríamos doble signo, porque nace de un proceso. Al tener doble signo, desechamos el negativo y dejamos el positivo. Ya tendríamos que X es igual a raíz de P. Si X es igual a raíz de P, entonces este es un punto crítico. Este punto crítico lo vamos a reemplazar en la segunda derivada. ¿Para qué lo reemplazamos en la segunda derivada? Para comprobar si es un valor máximo o es un valor mínimo. Aplicamos el segundo criterio, y el segundo criterio es reemplazar el valor de X en la segunda derivada.
¿Cuál es la segunda derivada? SP sobre X cubo. Al reemplazarla, tendríamos 2P sobre X al cubo. ¿Cuánto vale X? Raíz de P. Observamos que esto da positivo, ¿eh? No es necesario que ustedes realicen la operación. Automáticamente se puede observar que lo que nos interesa es el signo. El segundo criterio para hallar valores extremos, máximos y mínimos, decreta que si la segunda derivada, al reemplazar el valor crítico, o el valor extremo hallado, igualando la primera derivada a cero, si es menor que cero, da un máximo, y si es mayor que cero, da un mínimo. Esto es mayor que cero. Son positivos. Es decir, al decir mayor que cero, están diciendo que es positivo. Menor que cero es negativo. Entonces, esto es mayor que cero, será positivo. Y el segundo criterio decreta que cuando la segunda derivada, al reemplazar el valor de X, o el valor extremo local, da positivo, quiere decir que ese es un valor mínimo. Por lo tanto, X igual a raíz de X y determina como un valor mínimo. Ahora lo reemplazamos en Y. ¿Cuánto vale Y? Podríamos observar que Y es igual a P sobre X. Por lo tanto será P sobre raíz de P. Al reemplazar el P sobre raíz de P, ustedes pueden recordar que podemos racionalizar. Entonces Y va a ser igual a P raíz de P sobre raíz de P al cuadrado, que sería P. Esto de aquí sería raíz de P por raíz de P. Entonces, esto de aquí va a ser igual a P raíz de P. Eso no está reescrito en el documento que estamos observando, porque el estudiante debe conocer el álgebra. El estudiante al hacer esta operación debe reconocer que está racionalizando, porque ha pasado por los cursos de álgebra. Pero yo les vuelvo a explicar aquí, como soy su tutor, les explico. Aquí vamos a hacerlo un poquito más, que ya no es necesario hacer esto de aquí. Ahí ya lo pueden ver. Simplemente raíz de P por raíz de P es raíz de P al cuadrado, que daría P. ¿Eh? Entonces, aplicamos la reducción de términos, aplicando la propiedad respectiva, división de potencias de igual base, daría P a la 0, que equivale a 1, y la respuesta va a ser igual raíz de P. Ahí lo podemos hacer. Es decir, que X vale raíz de P y Y vale raíz de P, que están decretados como mínimo. Por lo tanto, la suma se ha comprobado que tiene un valor mínimo. Volvamos, señores, aquí. Nuevamente, el estudiante tiene problemas sobre esto hasta que sea consciente del proceso. Vamos a recordar ustedes mentalmente, los que están sujetos a revisar la clase subida a la plataforma respectiva que está grabada, y la clase que la están viendo en este momento los que están conectados. Recuerden que las clases son asincrónicas, pueden estar conectados o no pueden estar conectados. Los que están conectados, bien, al final pueden hacer preguntas si son necesarias, y los que no, pueden enviar al correo las preguntas que ustedes quieren cuando ya bajen el video. Si tienen dudas, pueden indicar en el Skype: profesor, explíqueme esta partecita, o lo que ustedes crean conveniente. Muy bien, señor. Ya hemos visto dos problemas de suma de números, producto máximo, suma mínima. Ahora veamos el último problema, porque ya han visto dos. A medida que han visto los dos ejemplos palpables en esa realidad, el estudiante ya está en la capacidad de observar el siguiente problema y aclarar cualquier duda.
hallar dos números positivos cuyo producto sea P. Nuevamente producto P. Y la suma del primero más 3 veces el segundo sea mínimo. ¿Sí? Ya le están dando dentro del problema otra retórica que permite cuestionar al estudiante. La suma del primero más 3 veces el segundo sea mínimo. Si X es el primero y Y es el segundo, entonces el producto es P. Pero esto es un dato. Perfecto. Pero aquí la pregunta radica en que la suma del primero más 3 veces el segundo sea mínimo. Esta es la pregunta. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Entonces, observemos. El primero es X, el segundo es Y, y 3 veces el segundo da el producto. Entonces, observemos entonces. La suma es igual al primero más 3 veces el segundo. Aquí tenemos la ecuación número 1. Ya tenemos la ecuación número 1. Pero la ecuación número 1 está en función de X y de Y. ¿Sí? Observemos que S está en función de X y está en función de Y. El estudiante o el usuario que esté realizando problemas de optimización debe esta primera ecuación que relaciona a las variables, debe concluirla, diagnosticarla en función de una sola variable, no en función de dos variables, sino en función de una variable. El estudiante debe buscar esa solución viendo las condiciones del problema. Y hay una condición que X más Y sea P, sea igual a P. El producto de esos dos términos, de esos dos números sea P. Por lo tanto, usted despeja Y, aquí está. Entonces, aquí tendríamos ecuación número 2. Ahí está. Y ahí tenemos la número 2. Vamos a quitarle este igual. Ecuación número 2. Y igual a P sobre X. Con esta ecuación número 2, el estudiante se va, ¿dónde se va a ir? A la ecuación número 1 y va a reemplazar lo encontrado, ¿verdad? 3 factor de Y. ¿Cuánto va de Y? P sobre X. Lo va a reemplazar. Al reemplazarle, ya tenemos el modelo matemático de apoyo. Como no tiene ninguna restricción ahí, le ponemos modelo matemático de apoyo. Con este modelo matemático de apoyo, hemos concluido lo que se vio en la primera unidad, crear un modelo matemático. A este modelo matemático le llamamos la primera y segunda derivada. Ustedes ya van teniendo un historial de proceso, primera y segunda derivada. La primera derivada, el estudiante debe en este momento tener el recurso de saber derivar, saber álgebra. Primera derivada, la derivada de S' va a ser igual, derivada de X1, derivada de 3px va a salir menos 3px al cuadrado, porque sería la derivada de una constante por una variable, cuya variable es p sobre x, que es derivada de una constante sobre una variable, es un cociente, y por lo tanto aplicaríamos el modelo anterior, menos c sobre b cuadrado derivada de b. Entonces, aquí tendríamos menos c, que c vale p, dividido para x, o sea, la variable al cuadrado, por la derivada de la variable que da 1. Por lo tanto, tendríamos la primera derivada. Segunda derivada, derivada de 1, 0. Derivada de menos 3px cuadrado, aplicamos el mismo modelo matemático de la derivada de una constante sobre una variable, entonces se convierte en positivo, y la derivada de x cuadrado saldría 2x.
pero como x cuadrado está elevado al cuadrado, sería x a la cuarta. Entonces la respuesta sería 6px sobre x al cubo. Ya tendríamos la segunda derivada. El estudiante en este momento debe saber derivar. Si no puede derivar, tiene un problema. Y tiene que retomar los casos o los diferentes teoremas de la derivación, o los modelos matemáticos de apoyo para derivar las diferentes funciones, retomarlos, recordarlos, porque entonces habrá un problema de que se va a estancar en un proceso, no puede derivar. Ya tenemos la segunda derivada. Como ya hemos hallado el valor de esta primera derivada aquí, esta primera derivada la igualamos a cero. ¿Para qué la igualamos a cero? Para hallar x, llamado valor crítico. Igualado a cero, la primera derivada, 1 menos 3p sobre x cuadrado igual a cero, restamos esta expresión del entero menos la fracción, x cuadrado por 1 será x cuadrado dividido por x cuadrado 1, multiplicado por 3p, daría 3p. Aplicando las propiedades de la igualdad, al despejar x cuadrado nos daría 0 porque se reescribe en el segundo miembro como factor. Entonces sería x cuadrado por 0 sería 0. Donde x cuadrado menos 3p, que es lo que va a quedar aquí en este primer miembro, lo seguimos despejando, no nos interesa el menos 3p, lo reescribimos en el segundo miembro con signo cambiado y daría 3p. Ahora llamo la raíz cuadrada, le sacan raíz cuadrada de ambos términos, signo más y menos, y la respuesta daría x igual a raíz de 3p. Tomamos el signo positivo, porque recuerden que en este proceso va a salir más raíz de 3p y menos raíz de 3p. Desechamos el menos raíz de 3p y dejamos raíz de 3p. Ahora, con este valor, lo vamos a reemplazar en la segunda derivada. ¿Dónde está la segunda derivada? 6p sobre raíz de x al cubo. Al reemplazarlo, observamos, no es necesario que el estudiante se ponga a hacer parte operacional. Lo que nos interesa en el segundo criterio es que si la segunda derivada, aquí la podemos observar, si la segunda derivada, al reemplazar el valor de x, al reemplazar el valor crítico hallado, da signo positivo, eso será un mínimo, y si da signo negativo será un máximo. Es decir, si da negativo será menor que 0 la segunda derivada, y si da positivo será mayor que 0. Como es menor que 0, entonces automáticamente queda decretado como mínimo. Y está corroborando. Si el estudiante no hace esto, es una de las partes principales. Corroborar si eso que ha tenido como respuesta se ha optimizado con las condiciones del problema. Un valor extremo máximo. Entonces usted, si no decreta esa parte importantísima, el problema científico, la parte científica no está correcta. Ahora vamos a reemplazar el valor de x en el correspondiente valor de y, que tenemos el valor de y igual a p sobre x, reemplazamos, y y va a ser igual a 1/3 de raíz de 3p. Entonces ya tendríamos aquí el valor de y. Aquí tendríamos el valor de y, entonces aquí daría 1/3 correspondiente, ¿verdad? Aquí tendríamos, aquí le han puesto 1/3 de x. ¿Por qué razón? Porque x vale 3 raíz de 3p. Y lo han reemplazado, pero no necesariamente. Usted puede decir aquí simplemente y igual 3p sobre 3. Esa es la respuesta. Si usted quiere, usted la deja así. Si no, como x vale raíz de 3p, entonces lleva 1/3 de p, de x. ¿Puede dejarlo así de esa forma o simplemente dejarlo de la otra forma? Muy bien. Hasta ahí, señores, quedan los problemas. Ustedes pueden corroborar. Todos son de suma, pero nos interesa un problema que ya, todo esto ya es de suma. Nos interesa un problema donde el estudiante pueda asegurar
otros elementos. Y aquí podemos observar esto. ¿Ve? Ahora ya va a tener un problema ya no de número, porque siempre se trabaja con números, inclusive cuando observen el bloque número 8 de preguntas rápidas, también he puesto uno con un número y uno con un problema. He puesto dos problemas sencillos, siempre con números, porque al trabajar con números, allá la suma, allá la resta, allá el producto máximo, allá el producto mínimo, allá la suma máxima, allá la resta mínima o máxima. El estudiante son problemas sumamente sencillos y el estudiante va colaborando con ese proceso. No es a veces que el profesor escoge lo más sencillo porque va a salir del paso, no. Simplemente que con la parte más sencilla, nuestras capacidades mentales se abren al conocimiento y van concibiendo, van construyendo esa parte interesante. Y después, cuando estén sólidos en eso sencillo, se va paulatinamente con nuevos problemas, donde se vayan abriendo nuevos caminos, el horizonte sea más claro y puedan ustedes construir el conocimiento como se requiere. Muy bien, en este segundo problema, como ya ustedes saben que los pasos para optimizar son primera ecuación que corresponde a la pregunta, si está en función de dos variables deben hallar una segunda ecuación para poder dejarla en función de una variable. Ya tienen el modelo matemático, derivan por primera vez y por segunda vez a la primera derivada, la igualan a 0 y hallan el valor crítico. Ese valor crítico lo van a reemplazar en la segunda derivada, ¿verdad? En la segunda derivada y ven si es un valor extremo, máximo o mínimo. Y ese es todo el proceso para problemas de optimización. Siempre y cuando pues se tomen criterios como por ejemplo realizar una gráfica. Es necesario como en este problema. Dibujar un número no era necesario, pero en este caso sí es necesario lo que le dicen en el problema. Leamos el problema. Un grangero tiene 24 metros de cerca. Imagínense la cerca de alambre, de púa o de un material tiene 24 metros, o de una malla. Muy bien, tiene 24 metros de cerca. Desea encerrar un área rectangular. Ahí está. Este es el área. X y Y. Necesita encerrar todo eso. Y dividirla en 3 corrales. ¿Sí? Con esa malla de 24 metros necesita dividirlo en 3 corrales. Colocando cercas paralelas. ¿Ve? Del lado del rectángulo. Todo lo que dice el problema lo vamos dibujando. ¿Cuál es el área total máxima posible de los 3 corrales? Nos dice el área total de estos 3 corrales. ¿De acuerdo? Lo primero es hacer nuestra gráfica de acuerdo a las condiciones del problema. Ya tenemos las condiciones del problema. Entonces, el estudiante está en la capacidad de poder diagnosticar las variables. Hablan de 3 corrales y nos solicitan cuál es el área total posible de los 3 corrales. Entonces, el largo vale Y y el ancho vale X. Muy bien. Observemos. 24 metros. Observemos, vamos a tener una Y y otra Y. O sea que sería 2Y. Contemos los lados de la cerca. Esto es lo que vamos a hacer. 3 corrales, A, B, C. Y queremos cuál es el área, de acuerdo a la condición del problema, de esos 3 corrales. Y que la suma de eso nos dé 24 metros porque solamente tenemos 24 metros de cerca. Entonces tenemos la idea de un perímetro, porque el perímetro es que colabora para eso. Ese es el modelo matemático. 24 igual a 2Y. ¿Por qué 2Y? Porque solamente observo una Y aquí y otra Y aquí abajo. Es un rectángulo, es un cuadrilátero, paralelos de 2 en 2. Deben saber algo de la geometría. Ahora veamos la X. ¿Cuántas X usted observa? 1, 2, 3 y 4X. Entonces será 4X. 2Y más 4X. El área
nos solicitan cuál es el área máxima de los 3 corrales. Por lo tanto, si nos solicitan el área máxima, este es el primer modelo. Nos están solicitando área máxima aquí. Este es ecuación 1. Ahí está la ecuación 1. ¿Sí? Área máxima. Pero se observa que el área máxima está en función de X y en función de Y. ¿Ve? Esta área máxima, área está en función de X y está en función de Y. Entonces usted debe solucionar este problema, dejar el área en función solamente de X, acorde a una de las variables. Se debe, pero usted conoce aquí que 24 es igual a 2Y más 4X. De aquí va a despejar Y. ¿Ve? Observa que de ahí usted va a despejar Y. Y Y va a ser igual a 24 menos 4X sobre 2. Es decir, aplica la propiedad. La propiedad nos dice 4X está sumando, nos permite reescribirla con signo negativo. 24 menos 4X. Al no quedar 4X en este segundo miembro, entonces solamente quedaría 2Y. Al quedar 2Y sería un factor. Y la propiedad de la igualdad nos permite reescribirla como divisor. Ya lo tenemos aquí. Ahora podemos observar en este modelo matemático, que es el segundo, nos permite observar que hay divisor común. Se tiene que factorar aquí. ¿Cuál es el factor? Un 2, ¿verdad? Para poderlo, aplicando la propiedad, reducirlo a 1. Entonces la respuesta da 12 menos 2x. Esto vale y, ¿verdad? Y igual a 12 menos 2x. Con este elemento, ¿dónde nos vamos? Aquí, a donde está la primera ecuación, porque esta es ecuación número 2. Con esta ecuación nos vamos a la primera ecuación que relaciona a las dos variables, y al reemplazarla ya la tendríamos ahí, ¿verdad? X por Y, porque Y vale 12 menos 2X. 12 por X, 12X. Y X por 2X será 2X cuadrado. Ya tenemos aquí implica que el área es igual a 12X menos 2X elevado al cuadrado. ¿Verdad? ¿Y qué significa este? Este es el modelo matemático de apoyo. A este modelo matemático de apoyo vamos a derivarla por primera vez y vamos a derivar por segunda vez. Primera vez, 12X, derívelo, 12. Derive menos 4X cuadrado, 2 por 2 sería 4X disminuida en una potencia. Primera derivada. Segunda derivada, derivada prima 2. Derivada de 12, 0. Derivada de menos 4X será 4 por derivada de X1, ya tendríamos menos 4. La segunda derivada da menos 4. Al dar menos 4 y reemplazar el famoso valor crítico, ya está decretando menos, y eso va a ser máximo. Y eso es lo que nos piden, y eso es lo que nos están solicitando, ¿ves? Área máxima. Entonces estamos en buen camino. Continuamos con el proceso. A la primera derivada la igualamos a 0 y ya tenemos el valor de X. Este valor de X lo reemplazamos en la segunda derivada y da menos porque automáticamente ya estaba decretado como menos porque no tiene variable. Entonces era lógico que diera menor que 0, y cuando dan menor que 0 la segunda derivada, decreta un valor mínimo. Por lo tanto, este valor de X lo reemplazamos en Y igual a 12 menos 2X, entonces 12. 2 por 3, 6, la respuesta daría 6. Ya tendríamos los elementos. El área total de los 3 corrales es 18, porque el primer número de la X vale 3 y Y vale 8. Entonces saldría 18 metros al cuadrado, porque nos piden área. Señores, con esto hemos concluido nuestra clase. Vamos a